la pregunta de qué cosa ha pasado con los jesuitas no es una pregunta inútil, ¿no? Sé que mucha gente se la hace y entre ellos me la han hecho muchas personas que me conocen y que en algunas ocasiones me escuchan criticar la Compañía de Jesús o a jesuitas específicos y otros que me escuchan elogiar a algunos jesuitas importantes, la mayoría de ellos ya fallecidos, que han sido grandes santos o todavía no canonizados, pero enormes personalidades, como el gran evangelizador Eusebio Kino, por ejemplo, en el sur de lo que hoy es Estados Unidos, en el estado de Arizona y el norte de México, ¿no? De hecho, sus restos están en el lado mexicano de lo que entonces era un solo territorio. Y nunca he podido, digamos, explicar lo que ha pasado con los jesuitas hasta que lo hizo recientemente un gran amigo mío y probablemente lo más cercano que tengo a un mentor periodístico. Alguna vez he hablado de él, y no mucho, no tanto como me gustaría, porque es una persona de un perfil bien bajo, ¿no? Que no le gusta mostrar mucho su figura, pero ahora ya se retiró, era el asistente personal, fue el editor en jefe del National Catholic Register muchos años atrás, después fue director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Denver. Finalmente fue asistente personal del excepcional arzobispo de Filadelfia y primero de Denver y gran amigo mío, el arzobispo Charles Chaput, ¿no? Y cuando se retiró el arzobispo, él como consejero personal del arzobispo, también él se retiró. Y ahora está preparando un libro sobre un diagnóstico de la realidad de la iglesia. Y dentro de ese diagnóstico ha entrevistado a muchísima gente, más de 40 obispos, y otros líderes católicos, ¿no? Y recientemente, en base a este material sobre el que ya está escribiendo un libro, escribió un artículo muy interesante que yo lo he compartido en mi cuenta de Twitter, está en inglés todavía, en una página católica que se llama The Catholic Thing, ¿no? Y lo primero que tengo que decir es que él se llama Francis Xavier, ¿no? O sea, Francisco Javier, y nombre de confirmación Ignacio, ¿no? Francis Xavier Ignaz Meyer. Entonces, si a alguien le cabe alguna duda de que fue criado pues en el mundo de los jesuitas, entonces digamos el nombre aclara en qué escenario fue criado, ¿no? Y él comienza este artículo que se titula Los jesuitas, ¿qué es lo que pasó de malo? ¿No? What went wrong? O sea, ¿qué cosa pasó mal? Y en este artículo, él dice que él estudió en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, al norte de Nueva York, ya muy cerca de la frontera con Canadá y al pie casi de las cataratas del Niágara. Y él estudió en una escuela, en un colegio católico jesuita que se llamaba Canisius, ¿no? O sea, el nombre es San Pedro Canicio. Y él dice, Canisius fue un lugar excepcional para mí. Los jesuitas que me enseñaron historia e inglés, latín y griego cambiaron mi vida. Nada de lo que aprendí después se acerca al nivel de entusiasmo que yo sentía por las clases con los jesuitas. Él, por si acaso, pasa los 70 años, ¿no? Frank Meyer está en una salud excepcional, pero pasa los 70 años. O sea que estamos hablando de alguien que fue en la escuela en los 60, ¿no? O sea, justo antes y durante el Concilio Vaticano II. Y dice, mi respeto por la Compañía de Jesús se contagió posteriormente a mi vida profesional. El trabajo de jesuitas como Avery Dulles, James Schall, Joseph Koterski, Henri de Lubac, Joseph Fessio, Robert Spitzer,
Paul Mankowski acá habla. La mayoría de estos son grandes jesuitas norteamericanos, salvo Henri de Lubac, que saben ustedes fue gran teólogo del Concilio Vaticano II, jesuita, y muchos otros, ¿no? Muchos de ellos ya no están con nosotros, pero son testigos de las más importantes cualidades de la vida jesuita. Sin embargo, mi disgusto con los jesuitas también comenzó al mismo tiempo que comenzó mi respeto por ellos. Apenas salido de la escuela secundaria, recuerdo haber tropezado con algunos de las ideas del jesuita Pierre Teilhard de Chardin, ¿no? Y algunos de sus escritos. Y fue un curso que seguí donde encontré sus ideas completamente difíciles e impenetrables, ¿no? Por si acaso, Teilhard de Chardin fue un antropólogo y un teólogo que estudió mucho el tema de la evolución y se volvió muy evolucionista y desarrolló una teoría teológica que aún ahora sigue siendo condenada por la Iglesia Católica, ¿no? Pero muchos han pedido que no solamente sus ideas, que son súper anticuadas, ¿eh? Entonces no sé cómo alguien dice que hay que rescatarlas, entre comillas, ¿no? Porque, como digo, teológicamente ya han decaído, las vinculaba mucho con la ciencia de entonces sobre el evolucionismo, que ha cambiado dramáticamente, ¿no? Pero muchos no solamente quieren que se reinstale o reinstituya, digamos, en sus enseñanzas teológicas, sino que además abran su causa de beatificación y canonización, que ya es todavía más complicado por razones que no voy a mencionar ahora, ¿no? Entonces él dice, para mí Teilhard sigue siendo un enigma. Algunos grandes teólogos, como Jacques Ellul, es un teólogo protestante francés, pero muy cercano al catolicismo, y Augusto del Noce, uno de los titanes de la teología italiana, entre otros cristianos contemporáneos, realmente desconfiaban y criticaban mucho su pensamiento. Pero a favor de Teilhard hay que decir que Henri de Lubac, un hombre siempre fiel, fue un gran defensor de su trabajo. Y respecto del Santo Padre de hoy, también un ex provincial jesuita, no voy a decir nada porque los pontificados solamente se pueden evaluar en retrospectiva, ¿no? Y en consecuencia, cómo se evalúa el papel del primer papa jesuita es algo que se hará en otro tiempo en la historia. Pero dejando de lado el trono de Pedro, hay un número importante de jesuitas que han dicho un número importante de cosas realmente extrañas. Por ejemplo, sigue diciendo Frank Meyer, ¿no? O sea, Francis Xavier Meyer, ¿no? Francisco Javier Ignacio Meyer. En el 2019, el padre Arturo Sosa, el superior general de los jesuitas, venezolano, como saben ustedes, sugirió que Satanás era una realidad simbólica y no una persona, algo que es completamente contrario a la fe católica. Y él aparentemente dio marcha atrás algunos meses más tarde, pero poco después el padre Sosa tuvo unas palabras sobre el demonio, que también dejaban en el aire si él creía que el demonio era una realidad personal. Y esto tuvo que ser aclarado por un vocero, en el que el vocero dijo que lo que el padre Sosa creía era todo lo que la iglesia enseñaba. Sigue diciendo Frank Meyer. Luego, todas estas declaraciones siguieron a una declaración que Sosa había hecho en 2017 primero, que ponía en duda si es que realmente se podía conocer al Jesús de los evangelios. Yo soy periodista, me acuerdo de todas esas declaraciones que menciona porque las cubrimos, ¿no? Y en todas estas declaraciones, básicamente a él hubo que aclarar que ante el escándalo que la cabeza de los jesuitas, ¿no?, pusiera en cuestión la credibilidad bíblica del relato de Jesús. O sea, bueno, básicamente a través de los evangelios no es que conocemos a Jesús directamente, ¿no?, que es
precisamente lo que sí cree la Iglesia, ¿no? Y otra vez hubo que hacer una aclaración que el padre Sosa creía todo lo que creía la Iglesia. Frank Meyer luego menciona al cardenal jesuita Jean-Claude Hollerich, ¿no? Que es el relator general de el sínodo que va a tener, digamos, que se va a realizar el 2023 y el 2024, que hace poco describió la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad diciendo literalmente que es incorrecta y que la enseñanza de la Iglesia que está en el catecismo sobre la homosexualidad ha sido completamente desacreditada por la ciencia, cosa que no es verdad, y que tiene necesidad de revisión. Después, cuando esto se volvió un escándalo, en el mismo tono que el padre Sosa, él dio marcha atrás y otra vez volvió a decir que él cree en todo lo que enseña la tradición de la Iglesia. O sea, ¿por qué no se retractan? ¿No? ¿Por qué tienen que decir, no, yo creo todo lo que dice la tradición de la Iglesia? ¿No? Y los jesuitas tienen este hábito de lo que se llama la reserva mental, ¿no? Es decir, que en todo lo que te digo, no necesariamente te estoy diciendo todo lo que pienso, ¿no? Y quien no conoce la reserva mental, búsquela en internet. No siempre es una mala cosa, pero mal utilizada como es acá, sí es mala, ¿no? Entonces, él, sin embargo, insistió en una entrevista posterior, después de decir que cree en todo lo que cree la Iglesia, que el rechazo de la Iglesia, recientemente reafirmado por un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que se dice que la Iglesia no puede bendecir uniones del mismo sexo, es un tema sobre el que todavía no hay consenso. Y es mentira. Ese es un tema cerrado. Y por supuesto, en Estados Unidos, ya muchos de ustedes han oído hablar del jesuita James Martin, que ha hablado con tremenda ambigüedad sobre la enseñanza de la Iglesia en la homosexualidad. Es más, él en un tuit, el padre Martin, específicamente pidió que la Iglesia Católica les diera a los homosexuales católicos en una relación estable, nadie sabe qué significa eso, ¿no? Le diera el acceso al matrimonio, al sacramento del matrimonio. Eso es contra la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Entonces, él dice, con tanta gente preguntándome a él, como me han preguntado a mí, pero yo nunca me he puesto a investigar, o sea, simplemente he visto la situación caótica de los jesuitas, el número de personas abiertamente homosexuales que son aceptadas en los seminarios jesuitas y en los centros de formación, digamos, donde reciben novicios, como es acá en Denver, en Colorado, ¿no? Entonces, Frank Meyer dijo, es periodista, recuerdan ustedes, ¿no? Por mucho tiempo fue el editor del National Catholic Register, ¿no? Entonces él dice, hice una pregunta a los mejores amigos, entre ellos algunos admiradores de la Compañía de Jesús, que tiene un número enorme de admiradores. Dice Frank Meyer, lo digo yo también porque los conozco. Los jesuitas tienen esta gran habilidad y yo creo que es uno de los elementos de su carisma que todavía no ha terminado de corromperse, de producir en sus discípulos la gran cantidad de escuelas, colegios y universidades jesuitas, un gran sentido de lealtad hacia la Compañía de Jesús. Un sentido de lealtad que en muchísimas ocasiones no se traduce en un sentido de lealtad a la Iglesia Católica, ¿no? Pensemos en el ultra aborto, ultra anticatólico gobernador de California, Gavin Newsom, ¿no? Gavin Newsom dice que él es un leal discípulo de los jesuitas porque estudió en la Universidad Jesuita de Santa Clara en California, ¿no? Entonces él dice, yo sigo la doctrina jesuita como si fuera algo completamente independiente de la doctrina católica, y tal vez lo sea, ¿no? Entonces, Frank Meyer dice, yo pregunté,
¿ustedes creen que hay algún problema con la Compañía de Jesús? Y si crees que sí, resúmelo. Y consiguió estas respuestas que él le enumera. Primera respuesta, número 1, y no da los nombres acá de quienes las han dicho, pero son de distintas personas y de católicos bien formados a los que él tiene acceso, ¿no? Entonces, primera razón por la que creen que algo anda mal con los jesuitas, dice, los jesuitas se enorgullecen de estar en la frontera de la cultura, y eso los pone en una categoría de una categoría de toda una élite en la que ellos caen en la tentación de jugar el juego de las élites intelectuales, las élites económicas. Y como sabemos, esas élites no son católicas, eso lo agrego yo, ¿no? Luego, número 2, otra respuesta. Hay un defecto fundamental en la espiritualidad jesuita, que es darle demasiado énfasis al discernimiento personal. El discernimiento finalmente termina ocupando en sus mentes y en sus vidas una prioridad que está por encima del discernimiento de las enseñanzas de la Iglesia a través de la historia, ¿no? Esta es otra razón. Yo creo que efectivamente hay un exceso de discernimiento personal, pero no porque eso estuviera mal en la enseñanza de los jesuitas, sino que sin el deseo de santidad que había instilado San Ignacio de Loyola, y hoy en día es rarísimo escuchar a un jesuita hablar de la santidad, esto es lo que termina pasando. Es mi comentario a este comentario número 2. El número 3 dice, a mí me parece que ellos creen en su propia propaganda sobre la superioridad de sus intelectos y de los apostolados jesuitas, comparados con otras espiritualidades en la Iglesia. Y eso hace que no sean buenos colaboradores, que no sepan trabajar en equipo con el resto de la Iglesia. Comentario 4. Viniendo de un jesuita, yo no creo que no hay nada de nuestro antiguo espíritu y de nuestra antigua formación, acento en antigua, nuestro antiguo espíritu y antigua formación, que sea responsable de lo que está pasando ahora. Pero algo está pasando ahora. Comentario de un jesuita. Comentario número 5. Con los jesuitas, creo que su virtud más fuerte es al mismo tiempo su más grande debilidad. Toda forma de vida consagrada se enraiza en el deber de la obediencia. En algunas espiritualidades con más vigor y en otras con una mayor autonomía. Pero los jesuitas están organizados como un ejército, y en consecuencia el superior más alto es literalmente su general, ¿no? O sea, su general como en un ejército. Y por supuesto, el nombramiento de todos los superiores por debajo son aprobados directamente por ellos. Y lo digo con palabras poco elegantes, dice este comentario, como siempre, todo pescado comienza a podrirse por la cabeza. El comentario número 6. El problema no es la disciplina de los jesuitas, es que la sal de los jesuitas ha perdido su sabor. Un sabor insípido ya no atrae a buenos jóvenes. Y creo que hoy en día los jesuitas deliberadamente filtran para que no entren a la Compañía de Jesús a los más talentosos y ortodoxos. Y un último comentario dice lo siguiente. Yo creo que la orden, o sea, la Compañía de Jesús, tiene una larga memoria. Y yo creo que aún hoy mantiene un resentimiento frente al movimiento antimodernista del siglo pasado, ¿no? O sea, del siglo XX, paréntesis, el movimiento antimodernista fue lanzado por San Pío X contra esta herejía que era el modernismo. Y entre ellos, entre los que fueron condenados, hubo varios jesuitas. El más popular de ellos fue el jesuita Tyrrell, que terminó dejando el sacerdocio y la Compañía de Jesús al mismo tiempo, ¿no? Y creo que también conservan un resentimiento contra la intervención de San Juan Pablo II en 1981 contra la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, Frank Meyer se queda ahí y dice, mira, aquellos que van a juntar a un montón de amigos de los jesuitas para venírseme encima,
Les recuerdo de dónde viene mi nombre, Francis Meyer, y cómo fui educado por mi familia al respecto, ¿no? Como un verdadero admirador de los jesuitas. Pero esto me hizo a mí hacer un gran devoto de quienes son mis santos patronos, San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola. Pero yo hoy día me pregunto, ¿qué pensarían ambos de la Compañía de Jesús de hoy? También me lo pregunto yo. Y que tengas un buen día.